¿Qué papel juegan los procesos psicosociales en la reconciliación de la construcción de la paz de Colombia? Bueno, buscan transformar el sufrimiento individual y colectivo, reconstruyendo el tejido social, eliminando las barreras como el odio y la desconfianza. Permiten transitar una cultura bélica a una de las convivencias, reparando los daños, fomentando la empatía, la verdad y la convivencia para la convivencia pacífica entre las víctimas, victimarios y sociedad civil. Uno de los papeles claves de los procesos psicosociales, tenemos transformación de barreras psicosociales, como superar narrativas de odio, memorias victimicistas y emociones políticas como la ira y el miedo que obstaculizan la paz. Entre otras tenemos la reconstrucción del tejido social, que fortalece las relaciones comunitarias y la confianza. Algunas claves de la construcción son clave para la construcción territorial. Otras que tenemos es la atención y rehabilitación, como para abordar los daños emocionales del conflicto, reconociendo el sufrimiento social, promoviendo la no repetición. Otra de las que tenemos son la reconciliación y justicia restaurativa, facilita a la convivencia mediante la verdad y la reparación, crucial para la reintegración de excombatientes y la sanación de las víctimas. Entre otros tenemos la educación y cultura de paz, que nos ayuda a fomentar la cultura de la no violencia, valorando la diversidad y la justicia. Bueno, ¿de qué otra manera podemos las narrativas históricas oficiales han afectado a la percepción de las víctimas del conflicto armado en relación a los temas de la verdad y poder de resistencia? Pues las narrativas históricas oficiales han afectado profundamente la percepción de las víctimas, ya que el conflicto armado, al posicionar en muchos casos visión institucionales que priorizan la estabilización estatal sobre la verdad pura, marginando las experiencias individuales colectivas del dolor y la resistencia. Estas narrativas suelen ejercer una invisibilización simbólica y fáctica, convirtiendo a las víctimas en indignas o secundarias frente a lo lógico de la guerra o pacificación dominantes. También voy a detallar los temas de la verdad, del poder y la resistencia. Entre estos tenemos la verdad, entre el silencio y la verdad plural, historias oficiales versus verdades locales. Históricamente, las narrativas estatales han limitado la verdad a informes oficiales, omitiendo a menudo la responsabilidad institucional y enfocándose en la criminalización de actores no estatales. Esto genera una desconexión entre la verdad oficial y la experiencia vivida por las comunidades. Entre otros tenemos la lucha por el reconocimiento, que las víctimas han tenido que adoptar relatos de vida mediante los testimonios como instrumentos de denuncia para contrapesar las versiones institucionales y reconstruir la memoria histórica de manera colectiva, buscando el esclarecimiento de los hechos desde sus propias voces. También tenemos los mecanismos de justicia transaccional. En periodos recientes, comisiones de la verdad y museos han buscado integrar que las voces de las víctimas para contrarrestar los olvidos seleccionados, aunque persiste el desafío de la revictimización. 2. También podemos tener el poder. Entre estas tenemos el poder, la legislación de relato dominante, subalternidad y sospecho de identidad. Las narrativas oficiales a menudo relegan a las víctimas a un lugar de subalternidad, negando la capacidad de agencia política. Al marcar el conflicto como una causa
contra el terrorismo o guerra asimétrica, se tiende a restablecer la legitimidad a las demandas de reparación de ciertos grupos. Entre estos también tenemos otro que es el gestión del dolor, el poder de manifestar en quien tiene derecho a narrar el Estado mediante las instituciones. Han establecido metodologías de documentación que, si bien son necesarias, en ocasiones instrumentalizar el dolor de las víctimas para fines de pacificación. Otras de las que tenemos acá son la resignificación del rol de la víctima, donde a pesar de esto, las víctimas han pasado de ser sujetos pasivos o agentes de cambio, transformando todo su dolor en un sujeto político que disputa la narrativa oficial y exige justicia de derechos y no repetición. Tenemos, entre los otros que tenemos acá, narrativas propias de las víctimas o comunidades organizacionales que han desarrollado sus propios relatos audiovisuales y de resistencia para contrarrestar la invisibilización impuesta, contando la verdad desde sus contextos territoriales. También tenemos el empoderamiento comunitario, que son iniciativas de memoria construidas por víctimas, incluyendo a las mujeres y comunidades indígenas. Visibilizan su fortaleza y valentía, convirtiendo el testimonio en una herramienta de lucha contra la impunidad. En resumen, las narrativas oficiales han tenido a disminuir la agencia de las víctimas, pero en la resistencia de estas últimas, a través de las memorias y testimonios, se han logrado cuestionar si dichas visiones y versiones de posicionamiento de la verdad de los afectados en el centro de la justicia transicional. También tenemos cómo se podría enfocar este psicosocial, ayudar a los procesos de sanación comunitaria derivados de los factores estructurales en la parte mental, en la parte bienestar comunitario y de la dignidad de las personas. Bueno, pues esto conecta la salud mental individual con el contexto social, histórico y político que generó el daño. Frente a las violencias estructurales como el despojo, la represión, la exclusión, este enfoque no solo mitiga los síntomas, sino que también busca transformar las dinámicas del poder que originaron la violencia, dignificando a las personas que reconstruyeron el tejido social. Algunos de los que ayudan en estos procesos para la reconstrucción del tejido social son la contextualización de la salud mental y dignidad mediante la superación de la visión clínica individual, que entiende el dolor desde la ansiedad o la depresión no como una enfermedad puramente individual, sino como una respuesta natural en contextos violentos. También tenemos la restauración de la dignidad. Reconoce a las personas como sujetos de derechos y no solo como víctimas, promoviendo su empoderamiento para que se conviertan en agentes de propio cambio. También reconstrucción de tejidos sociales y comunitarios, fortaleciendo por medio de las redes sociales, fomentando creación de grupos de apoyo, comités comunitarios y redes de reconstrucción que permitan reparación colectiva. Algunas de las otras que tenemos en esta reconstrucción de tejido social son la sanación colectiva, que utiliza metodologías como la terapia comunitaria integrativa, de lo cual utiliza ruedas de vinculantes para que las comunidades compartan sus historias, se reconozcan de uno a otro y se fortalezca la solidaridad. Entre otras tenemos el abordaje de las raíces históricas de la violencia, que esto se hace mediante una acción con potencial reparador, que integra procesos de verdad, justicia y reparación.
buscando que la memoria histórica sirva para la sanación y prevenir la repetición de hechos violentos. También tenemos la visibilización de la violencia estructural, que desvela como las políticas públicas, la desigualdad y la impunidad, cómo siguen siendo impacto en la vida de la comunidad, permitiendo una intervención que trasciende lo clínico. También tenemos las estrategias claves de acompañamiento, que son acompañamiento respetuoso, sin no juzgar, entendiendo el sufrimiento sin juzgarlo, trabajando desde fortalezas y capacidades de resistencia de los pueblos, también en lugar de fortalecerse solo desde la carencia. Y también tenemos la integridad, que la integridad en lo psicológico está en lo social, lo jurídico y la salud física, considerando que la relación de las personas en su territorio y su cultura. En resumen, el enfoque social permite que pasar todo este dolor individual como a la resiliencia colectiva, convirtiendo las experiencias de la violencia en proyectos de vida y dignidad de la comunidad. Ok, ¿qué papel del psicólogo puede jugar en lo psicosocial, en la reconstrucción de la memoria histórica de las distintas etapas de la violencia política de Colombia? Bueno, el enfoque psicosocial en la reconstrucción de la memoria histórica de Colombia permite abordar violencia política, perdón, no solo como hechos pasados, sino que también impactos subjetivos y relacionados, porque su papel central es identificar a las víctimas, reconociendo el daño y superar los estigmas de fortalecer su identidad y redes de apoyo comunitario, mediante el reconocimiento del daño integral, el significado de los pasados violentos, también fortaleciendo los tejidos sociales, como ya los hablábamos antes, también mediante la dignificación y no repetición y la regulación ética. Ok, en la siguiente pregunta vamos a ver cómo, de qué manera o en qué procesos la resistencia, los movimientos de las víctimas marcó un conflicto armado que pueden romper los silencios e invisibilización predominante en el relato oficial. Bueno, pues yo diría que los procesos de resiliencia y resistencia son los movimientos de víctimas que rompen con silencios de invisibilización del relato oficial mediante la construcción de memoria colectiva contrahegemónica, transformando el dolor individual de acción política en posicionamiento de sus experiencias en la esfera pública. Estos movimientos desafían la narrativa dominante que busca ocultar o justificar la violencia, transformando a las víctimas de sujetos pasivos de agentes activos de la verdad y de justicia. Mediante transformación de la memoria de acción política, también mediante la visibilización a través de las narrativas alternativas y entre otras tenemos el contrapoder narrativo y exigente de los derechos, la lucha contra el olvido de la impunidad y la resignación de territorios. Esos procesos de resistencia son fundamentales para el esclarecimiento de la verdad y la construcción de una paz duradera, al integrar las voces silenciadas en relatos nacionales. Ok. Dice, ya para finalizar, desde mi rol como psicólogo, pues cómo podría contribuir a los procesos de reconciliación y de reconstrucción del tejido social afectado por la guerra. Bueno, pues desde mi rol de psicólogo, la reconstrucción de los procesos de reconciliación y reconstrucción del tejido social afectados por la guerra se basa en un proceso psicosocial, comunitario y
restaurativo, que es el objetivo principal, sería transitar el trauma individual a la sanación colectiva y convivencia pacífica, mediante la atención psicosocial y procesamiento del trauma. Se lleva a cabo mediante el acompañamiento a las víctimas, el enfoque diferencial, la integración a la experiencia. Para algunos tipos de reconstrucción de tejidos tenemos el fortalecimiento de los vínculos, reconstrucción de memoria colectiva. También tenemos otro proceso que es la resiliencia comunitaria. También tenemos la reconciliación y justicia restaurativa, que sería mediante el diálogo y el encuentro, acompañamientos de verdad, gestión de emociones de reincorporación y mediante la transformación de narrativas y cultura en paz, que se podría decir que mediante transformativas como la transformación de conflictos y educación popular, mediante el rol de la gente de cambio y ya, eso sería todo. Muchas gracias compañeros y tutor por su tiempo.